En esta ocasión tenemos el privilegio de tener un tema que, si bien es un tema que muchos ya conocemos desde hace mucho tiempo, pero que son de los temas que aunque lo conocemos, no hemos aprendido y no hemos entendido el manejo integral de ese paciente. Y hoy por hoy sigue siendo un paciente que es muy peloteado y muchas veces no bien atendido adecuadamente en nuestro medio médico. Por lo tanto, hoy presentamos el tema sobre actualidades en el síndrome de Down, presentado por la doctora Adriana Guadalupe Michel Reynosa. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con la especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de México y especialidad en genética médica del Hospital Infantil de México. Fue profesor titular del Departamento de Pediatría de la Universidad Autónoma de Guadalajara del 2003 al 2019 y exprofesor adjunto parcial de genética en el Departamento de Terapia Física del Instituto de Ciencias Biológicas de la UAG. Y es pediatra y genetista en nuestra casa pediátrica. Entonces, sin más, pues vamos a darle el micrófono a la doctora Adriana para hacer la presentación y les recordamos, no sin antes recordarles que por favor apaguen su micrófono. Es importante que escriban su nombre completo y el correo electrónico en el chat de la sesión para fin del reconocimiento por el Consejo Mexicano de Certificación y poder mandar la información. Por favor. Dejo de compartir acá y vamos a poner la presentación. Es que no se quitó esta raya, pero espero que no nos haga mosca. Ok, los dejo con la doctora Adriana. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y espero que esta charla les guste y les sea de utilidad. Y aunque, como dijo el doctor Javier, que a veces pareciera que ya está todo dicho en el síndrome de Down, pues no es así. Cada vez que estudiamos más e investigamos más en esta alteración o padecimiento, vemos cómo sabemos poco y nos falta mucho por conocer, sobre todo la complejidad de lo que es el síndrome de Down. Siempre estamos tratando de investigar mejores terapias y más terapias para ayudar a estos pacientes y a sus familias. Como definición, bueno, pues no nos queda mucho que incrementar de lo que ya se dijo desde Lejeune, Turpin y Gautier desde los finales de los años 50, en las cuales ellos descubrieron que había la causa de estas alteraciones descritas ya por Langdon Down y otros dos profesores o científicos, que era su descripción de estos pacientes. Ellos vieron que la causa era un cromosoma extra en el grupo G del cariotipo. Nosotros podemos nada más aumentar que el cromosoma es el 21 y que puede ser parcial o completo, causando entonces la discapacidad intelectual y las malformaciones congénitas. En cuanto a la epidemiología, pues vemos que según la fuente que investiguemos va a ser las cifras que nos dan. En la OMS, en el 2015, ellos refieren una incidencia de 1 por 1000 recién nacidos, pero en México, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, en el 2007, ellos decían que había una incidencia de 1 en 650, y posteriormente el registro y vigilancia epidemiológica de las malformaciones congénitas externas, en el 2010 lo dio la cifra como de 1 en casi 700 nacidos vivos. Y bueno, hay países que tienen una mayor incidencia como Chile, que es de 1 en 450. Dentro de la epidemiología también vemos que la esperanza de vida se ha incrementado mucho en estos pacientes, siendo que la vida media en los años 50 era de 4 años, pues en los años 80 ya fue de 25 años y en los 90 a finales de 49 años. Actualmente la esperanza de vida es de 60 a 65 años en promedio. También sabemos que va a ocasionar abortos en el primer trimestre hasta 1 en 150, y en Europa se considera que causa el 8% de las anomalías congénitas. Este es un ideograma donde vemos el cromosoma 21
en el cual, bueno, su nombre correcto es HSA21. Estas siglas de HSA son Homo sapiens, para distinguirlo pues de otras especies que también ya se han caracterizado sus cromosomas. Entonces comprende el 1.5% del genoma y consta de 48 megabases. Este cromosoma 21, pues aquí estamos viendo el centrómero, su brazo corto, sus regiones y subregiones, y el brazo largo, sus regiones y subregiones. El brazo largo es donde hay más genes codificantes. Y esta, la 21q22, es la región crítica del síndrome de Down. Dentro de lo que es la genómica del cromosoma 21, pues sabemos que se publicó en el año 2000 la primera secuenciación completa, en la cual con las tecnologías que se tenían entonces, pues se reportaron que eran 225 genes los que estaban en el cromosoma 21, 59 pseudogenes, perdón, y 40.8% de guaninas citocinas. Pero actualmente con el GenCode 32, que es una base de datos pública de datos genómicos, pues sabemos que ya son 233 genes codificantes y 423 no codificantes. Estos casi siempre son de ARN, que pueden ser factores de transcripción o microARNs, y 188 pseudogenes. 48% van a ser elementos repetitivos que en muchas veces no tenemos todavía el conocimiento de cuál es su función. Dentro de la etiopatogenia, pues sabemos que la mayoría de los casos de síndrome de Down son causados por una no disyunción, se le llama trisomía 21 regular o libre, y es aproximadamente el 90 o 95% de los casos. Esta no disyunción va a suceder en la meiosis 1 o 2 materna, o también puede ser en la meiosis 1 o 2 paterna, o inclusive después de la fecundación. Y luego tenemos las que son por mosaico, en las cuales tenemos células trisómicas y células normales, euploides, aproximadamente en un 3%. La translocación va a ser también de un 2 a un 4%. Esta es cuando el cromosoma 21 extra está traslocado a otro cromosoma. Y aquí va a ser diferente el riesgo de repetición o de favorecer la trisomía 21 si es el padre el portador o la mamá la portadora. Incluso a qué cromosoma traslocado está. Si es en el 21, pues ese es el 100% de que se presente un síndrome de Down. Otra causa también, pero mucho menos frecuente, menos del 1%, es la trisomía parcial, en la cual es nada más un segmento del cromosoma el que está translocado y casi siempre consta de la región crítica. Bien, no traslocado. Dentro de los factores predisponentes o que aumentan el riesgo de trisomía 21, en primer lugar, pues está el envejecimiento de los óvulos. Sabemos que la mujer tiene, desde que se forman los primordios gonadales en la vientre materno, son los mismos óvulos que están hasta el final de su vida. Entonces, nada más van siendo madurados poco a poco con los ciclos menstruales. Y esa es una causa importante. Otra es porque va a favorecer ya sea las alteraciones en la meiosis o también el rezago anafásico, que en todos los casos nos va a dar la trisomía. También la translocación parental, que ya decíamos, del padre o de la madre, y el mosaico gonadal. El mosaico gonadal, el cual es cuando tenemos solamente en tejido gonadal células trisómicas y células euploides o normales. El otro factor muy importante actualmente son los disruptores endocrinológicos. Generalmente son químicos, pero pueden ser físicos o biológicos también. Y dentro de los químicos, pues el tabaquismo, el alcoholismo y la exposición a solventes en algunas madres trabajadoras puede ser una causa. Y los bifenoles, que actualmente pues están muy de moda, en los cuales se ha visto que los efectos son transgeneracionales. Esto es que, por ejemplo, si la abuela estuvo expuesta a estos compuestos tóxicos, pues se va a acumular
la toxicidad en ella y luego en la madre, y si, también esta puede transmitirlo al hijo y pues producir las alteraciones de aneuploidías. Dentro de lo que es la fisiopatogenia, están dos hipótesis importantes, que es una, el efecto de la dosis génica. Este efecto de la dosis génica puede ser directa o indirecta. La directa es el hecho de tener sobreexpresado un gen, por ejemplo, el de la proteína precursora de amiloide, pues directamente va a actuar en el cerebro de esa persona que lo tiene, y esa sobreexpresión pues va a favorecer la presencia de la enfermedad de Alzheimer. Pero también puede ser que altere otras redes de vías de señales, y en forma indirecta es cuando los genes y los ARNs, factores de transcripción del cromosoma 21, alteran los genes y la genómica de otros cromosomas o del resto de los cromosomas no 21. Entonces, esta es la manera indirecta en la cual también se altera. La disrupción de la homeostasis biológica son alteraciones en la regulación de la transcripción. Y aquí tenemos, por ejemplo, la composición de la cromatina en el núcleo, que puede ser alterada por estos factores de transcripción que están desregulados, o proteínas desreguladas también. Hay unos centros que están concentrados los dominios desregulados de expresión de genes, y también hay alteraciones en la, ¿cómo se llama? En la compactación de la cromatina. Todo esto ya es la epigenética. Cuando está muy compactada la cromatina, se evita pues que se transcriban los genes. Y también la hipermetilación, cuando hay muchos grupos metilos y metiltransferasas, puede hacer que se silencien muchos genes. Entonces, todo esto, también las acetilaciones o desacetilaciones de las histonas, pues son mecanismos de epigenética muy importantes. Y todos ellos van a contribuir para el desarrollo de las alteraciones en el síndrome de Down. Aquí tenemos un artículo del 2016 en la cual vieron cómo un gen que está localizado en el cromosoma 21, que es el EURL, controla la neurogénesis dentro de la corteza cerebral y está implicado obviamente en la patogénesis del síndrome de Down. Y entonces hicieron un estudio con ratones euploides o normales y ratones de modelos con síndrome de Down, y vean cómo en los cortes histológicos de la corteza cerebral, aquí se ve cómo está muy disminuida la población de neuronas, y aquí es la normal, la neurogénesis normal. Entonces, es como encontraron que este gen pues contribuye a la disminución de la neurogénesis. Otra alteración de la neurogénesis está dada también por estos otros genes. En este estudio de Stagni y colaboradores del 2018, encontró que el cerebro de los ratoncitos con trisomía 21 eran hipocelulares y pequeños, especialmente en el área del hipocampo, igual que en las personas con síndrome de Down, y también en el tallo cerebral y el cerebelo. La mielinización estaba reducida y además estaba aumentada la apoptosis celular. Y también vieron que las células en su mayoría estaban disminuidas en la fase de ciclo celular y los ciclos eran mucho más largos. Entonces aquí destaca el gen DIRC1A, el RSCAN1 y el OLIC1 y 2, y la proteína precursora de amiloide otra vez, ¿verdad? Y vías de señales como la SHH. Aquí tenemos otros genes implicados, por ejemplo, en otras alteraciones como en las cardiopatías congénitas, que hasta en un 58% se presentan, el SLC19A1 del cromosoma 21, pero lo que les decía, también se alteran otros cromosomas y también pueden dar estas alteraciones, como el metilente-traidofolato reductasa que está en el cromosoma 1, o el CRED1 que está en el cromosoma 3. Y luego, el DIRC1A que ya habíamos mencionado, ya decíamos que al estar disminuida la neurogénesis, también nos va a dar dificultad de aprendizaje y memoria y discapacidad intelectual, lo mismo que el gen EURL.
La proteína precursora de amiloide, pues está asociado fundamentalmente al Alzheimer, y la sinaptojanina 1 a la hipotonía que tienen estos pacientes. El RUNX1 también se ha asociado a la leucemia megacardioblástica y el ETS2 a las alteraciones esqueléticas. Aquí tenemos un pacientito con las características faciales de síndrome de Down. Ahorita las vamos a ver. Y bueno, desde el 1966, en una publicación de un Clinical Pediatrics, la doctora Hall publicó estas características por frecuencia de los recién nacidos con síndrome de Down. Entonces, la de menor frecuencia para ella, para hacer los criterios de Hall, pues era el pliegue palmar transverso, que era en aproximadamente 48%, pero esto podría ser tan alto como un 99%, que era el perfil facial plano. Y entre ellos, pues el reflejo de moro disminuido, la hipotonía, la hiperlaxitud articular, la piel redundante en la nuca, o las fisuras palpebrales oblicuas, la displasia de cadera, la clinodactilia al quinto dedo y la displasia de pabellones auriculares. Bueno, entre otras alteraciones, sabemos que son muy frecuentes las malformaciones cardíacas, hasta en un 50% de los pacientes. Entre ellas, aquí en México, las más frecuentes son la persistencia del conducto arterioso y los defectos de CIA y CIB. Dentro de las digestivas, las más frecuentes son la enfermedad de Hirschsprung y el páncreas anular. Las renales, después vamos a ver en otra diapositiva, y las esqueléticas como la talla baja, la brachicefalia. También tenemos la displasia de cadera o la inestabilidad atlantoaxial y pie plano, etcétera. Dentro de lo que son las alteraciones endocrinas, pues gana de todas el hipotiroidismo congénito. Es 1 en 100 niños con síndrome de Down lo van a presentar al nacimiento o en los meses inmediatos, pero también el hipotiroidismo adquirido por anticuerpos antitiroideos. De ahí la importancia de la vigilancia en este aspecto. Otras alteraciones endocrinas serían la diabetes mellitus, la obesidad o la disminución de la masa ósea. Y pues después vamos a ver que también otras inmunológicas o autoinmunes como la enfermedad de Addison, que también es endocrina. Las oftalmológicas, bueno, pues sabemos que los más frecuentes son los errores de refracción y el estrabismo, pero pueden desarrollar queratocono, cataratas, glaucoma y ambliopía, incluso fístulas del conducto nasolagrimal. Las hemato-oncológicas, pues es la leucemia aguda, pero hay una etapa que es en la etapa del recién nacido, que pueden desarrollar en los primeros 3 meses o antes de los 3 meses un desorden mieloproliferativo pasajero, el cual se ve hasta en un 5 a 30% de los casos. Y estos pacientes, lo más importante es que dentro de los primeros 5 años pueden llegar a desarrollar leucemia mieloide. Bien, las inmunológicas, pues ya decíamos, enfermedades como muy comunes como las infecciones de vías aéreas superiores, que en los 2 primeros años también son muy frecuentes en ellos, también por la construcción de su cráneo, la cara plana, esto se favorece. Y luego alteraciones autoinmunes, como decíamos, como la alopecia areata, que puede llegar a ser universal. También tenemos la psoriasis o la enfermedad celíaca y la enfermedad de Addison, como ya decíamos, o la diabetes mellitus tipo 1. Dentro de lo que es la disfunción mitocondrial, se altera mucho la fosforilación oxidativa, el ATP que se maneja aquí, y también la disminución del potencial de membrana interna de las mitocondrias. También sabemos que toda la estructura de las mitocondrias se altera y puede haber edema o fragmentación muy importantes. Entonces, se ha llegado a pensar que esta alteración o Perdón, Adriana, dame un segundito. Se silenció tu sonido, permíteme.
Listo. ¿Solito? Gracias. ¿Puedes La regresarte discapacidad. tantito, Adriana, por favor? Porque Sí. por error, al oír ruido, silencié el sonido de tu micrófono también. ¿En dónde me quedé? Estabas en la última parte, en lo que era la discapacidad intelectual de Alzheimer. Sí, la discapacidad intelectual se considera de leve a moderada y el perfil cognitivo pues tiene mayor fuerza en lo que es el aprendizaje visual en estos pacientes, pero el más débil es el lenguaje expresivo y es educable completamente en estos pacientes. El Alzheimer pues es de inicio temprano, a los 40 años ya puede manifestarse en estos pacientes y se dice que hasta un 77% lo van a presentar entre los 60 y 69 años de edad y en los mayores de 70 el 100% de los pacientes. Bueno, otras alteraciones serían la apnea obstructiva del sueño hasta en un 90% de los pacientes, el autismo en un 10 a 15%, y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad hasta en un 6%, este es poquito. Me tocó ver un caso de unas gemelas que ambas tenían hiperactividad y déficit de atención, y las dos tenían síndrome de Down. Bueno, la epilepsia en un 8%, y aquí en la epilepsia hay dos picos de presentación, uno antes de los 3 años y otro después de los 30 años. Con respecto a la sordera, al principio es conductiva y generalmente es por la otitis media con derrame y posteriormente en la vida adulta se hace neurosensorial. Con la subluxación atlantoaxial es poco frecuente, de 1 a 2%. Y luego está el desorden desintegrativo de síndrome de Down y regresión idiopática. Este síndrome es muy común ya en adolescentes y puede ser indicios de la enfermedad de Alzheimer. Y generalmente se va a asociar cuando los pacientes adolescentes están pasando por una etapa crítica en su familia o, por ejemplo, que tienen una etapa de duelo o de depresión. Es cuando más se manifiestan estos síndromes. Y bueno, con la enfermedad periodontal también es muy interesante. No nada más tienen esta alteración bucodental los niños con síndrome de Down, sino que también la macroglosia, las alteraciones de la mandíbula, la maloclusión, todas estas pueden dar problemas, pero la periodontitis es hasta el 90% de los pacientes en menores de 30 años. Y se ha asociado junto con otras enfermedades inflamatorias a la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, se asocia con mala higiene bucal, con las alteraciones de la calidad de la saliva de estos pacientes, con la flora gingival que tienen o subgingival, que es muy diferente a las de los pacientes sin síndrome de Down. Y todo esto va a contribuir. Y el mismo tejido y las alteraciones inmunológicas o respuesta inmunológica que tienen los pacientes. Bueno, aquí hay unos artículos que me parecieron interesantes. Por ejemplo, Santoro y colaboradores en el 2018 publicaron que habían encontrado un posible efecto modificador del sexo en los pacientes en asociación de síndrome de Down y cardiopatías congénitas. Entonces, ellos encontraron que las cardiopatías eran más frecuentes en mujeres con síndrome de Down, excepto para la tetralogía de Fallot, que sí era más frecuente en varones. Y luego otro artículo sobre la hipertensión pulmonar, que generalmente es hasta en un 70% de los pacientes, pero casi siempre pasajera en el síndrome de Down. Cuando hay asociado cardiopatía o hipertensión pulmonar primaria, pues ahí sí va a ser permanente y grave. Pero el problema con esta pasajera es que hasta en un 15% de los casos, si tienen enfermedades recurrentes respiratorias o la apnea obstructiva del sueño o neumonías, hipoxia intermitente, pues se puede desarrollar también ya una hipertensión pulmonar permanente. Dentro de las anomalías congénitas del riñón y tracto urinario,
El doctor Mora de Colombia, en la revista colombiana de nefrología en el 2018, publicó este artículo en la cual ellos encontraron hasta un 4.5% de casos con todas estas alteraciones: glomerulonefritis, agenesia, ectopia renal, hidronefrosis, microquistes, valvas e hipospadias. Y ellos recomendaron entonces un ultrasonido en la primera semana de vida y después en forma anual. Y luego el seguimiento clínico también y de la función renal en forma anual. Respecto de la valoración de la inmunidad, Muñoz y colaboradores desde el 2015 encontraron alteraciones con una disminución significativa de la IgG2 y la 4, y además también de la IgM. Y los linfocitos T estaban disminuidos, ellos lo asociaron con que el timo era más reducido o hipoplásico. Y también encontraron estos genes implicados: la superóxido dismutasa 1, el ITGB2 y el RCSN1. Bien, con respecto al COVID-19, pues hay un estudio muy bonito que presentaron la Sociedad de Investigación de Trisomía 21 del Reino Unido, en la cual fue un muy amplio número de casos, 801 casos reportados, en las cuales más de la mitad tuvieron que ser hospitalizados. Esto fue en octubre del 2020. Y además encontraron, además de las alteraciones respiratorias, que todos ellos tenían alteración de la conciencia o confusión mental. Y también vieron que el riesgo de muerte después de los 40 años aumentaba 3 veces con respecto a los controles. Bien, el diagnóstico clínico, bueno, más bien, el diagnóstico tiene que ser clínico y se debe de confirmar por citogenética para fines de asesoramiento genético. Entonces, el estudio mejor por siempre va a ser el cariotipo convencional, es el que nos da más información para este asesoramiento genético. Se ha usado la técnica de FISH, pero básicamente para diagnóstico prenatal, y el genoma, la secuenciación de genoma completo, pues en casos muy, muy específicos. Para el diagnóstico prenatal, pues se utiliza el triple marcador del plasma materno, que consta de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica, la proteína plasmática asociada al embarazo y la alfa-fetoproteína. Y la translucencia nucal por ultrasonido y la edad materna. Con estos tres, nosotros tenemos más del 90% de confiabilidad para el diagnóstico. También se está usando mucho las pruebas prenatales no invasivas, como serían la detección del ADN de células fetales libres en el plasma materno. Cuando ya tenemos un diagnóstico positivo a trisomía 21, se recomienda que se haga un ultrasonido fetal entre las 18 y 20 semanas, otro a las 28 a 30 semanas, de las 34 a las 36 y a las 38 semanas de gestación, vigilando por la aparición de quilotórax, obstrucción gastrointestinal, hidrops y restricción del crecimiento. ¿El futuro cuál es del diagnóstico prenatal? Pues todos apuntan a que la detección por microRNAs es lo mejor. Hay paneles de hasta 800 microRNAs y son sencillas de aplicar, pues dicen que van a costar menos y son de mucha precisión. Bien, hay este artículo de la revista de Journal de Obstetricia y Ginecología del 2017 de Canadá, en la cual ellos apostaban pues por hacer el screening por ultrasonido para detectar aneuploidías fetales y anomalías fetales en los embarazos. Entonces, el pliegue nucal y la hipoplasia del hueso nasal, o que estuviera ausente, pues eran los que más apuntaban a la trisomía 21. Bueno, con respecto al tratamiento, pues hay muchos artículos que apuntan sobre la dieta, el ejercicio y la composición corporal. Se dice que de todas maneras se tienen que seguir haciendo estudios sobre esto, pero es lo que mejor control tienen mejor control tienen a los pacientes con síndrome de Down. Y luego está este otro artículo de
Lin y colaboradores de la Revista Chilena de Pediatría en el 2018, en la cual ellos tienen un método que se llama Baby Signs, que es con respecto a la comunicación gestual, que es lo que mejora la comunicación y el desarrollo de los niños con síndrome de Down. Pues también existe estudios sobre los estrógenos, como este del 2018, en la cual dicen que aumenta la actividad colinérgica, el efecto antiinflamatorio y antioxidante, y promueve el metabolismo no amiloidogénico, y también está contra la toxicidad de la proteína beta-amiloide. El problema con esto es que todavía no se sabe cuál es la fórmula óptima de estos estrógenos, ni la dosis adecuada, ni el tiempo que se debe de iniciar. Todavía hay mucha controversia, y por cuánto tiempo se debe de dar para evitar complicaciones. Hay otros prospectos de tratamiento que le dan mucha énfasis, como les decía, todo lo mitocondrial. Por ejemplo, en este artículo que decía que la enfermedad de Alzheimer y síndrome de Down en ratones, pues encontraron que la transferencia mitocondrial era la que podría apostar para mejorar la cognición, y además que no tenía toxicidad. Entonces es como si hicieran trasplante de mitocondrias sanas para quitar las nuevas, porque una de las fallas o disfunción mitocondrial es que no pueden regenerar a las mitocondrias afectadas. Y luego el silenciamiento de regiones cromosómicas también es muy interesante. Este gen efector CIST está en los cromosomas X, y es el que ayuda a que se silencie todo el cromosoma X cuando no se va a utilizar, por ejemplo, que se haga el corpúsculo de Barr. Entonces, apuestan a que se introduzca este efector CIST en algunos de los alelos de todo un cromosoma, o en algunos genes específicos, para evitar, por ejemplo, en el DIRC1A o en el APP. Y bueno, hay otros que mencionan que el tratamiento prenatal sería el que más ayudaría para mejorar a estos pacientes con síndrome de Down. O sea, que en etapas tempranas del desarrollo en útero se den este tipo de sustancias, como el péptido intestinal vasoactivo, o la dieta materna con suplemento de colina, o la epigalactocatequina 3-galato, que inhibe el DIRC1A, la metformina, que actúa la vía PGC1-alfa, que esta también actúa promoviendo la biogénesis mitocondrial, o la fluoxetina. Sin embargo, aunque sabemos que mejora la neurogénesis, todo esto es en ratones, mejora la neurogénesis en el hipocampo principalmente, pero también se ha visto que desencadena malformaciones, sobre todo cardíacas. Y la apigenina, que es una flavona obtenida de cítricos, que disminuye el estrés oxidativo y mejora la conducta. Entonces, bueno, pues hay mucho todavía donde estudiar. El pronóstico, bueno, también se utiliza esta escala BPSD, que son síntomas psicológicos de conducta y de demencia, que al final pues nos va a detectar si hay ansiedad, disturbios del sueño, apatía o síntomas depresivos, que pueden ser los cambios tempranos de enfermedad de Alzheimer, para intervenir en forma oportuna contra esta enfermedad. Y también hay biomarcadores en líquido cefalorraquídeo y en plasma, como la neurofilamina de cadena ligera, que también se asocia bastante con la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues, ¿qué les espera a estos niños? Pues lo que podemos ayudarles siempre va a ser en la calidad de vida. Esto va a hacer que ellos tengan una vida más independiente y más sana, con el apoyo adecuado, con una educación especial y específica de síndrome de Down, los grupos de apoyo, y que todos conozcan, también los padres, las redes locales y nacionales de apoyo de síndrome de Down, y la inclusión. Esto es lo que nos va a hacer a los niños mejores. Y aquí les dejo de las redes sociales muchos ejemplos muy exitosos de muchachos y muchachas con síndrome de Down. Por ejemplo, José David, que es peruano y es flautista, y ya se ha presentado en muchos países. O Isabela, que es una gran diseñadora de modas de Guatemala,
que también ya ha estado en las principales semanas de la moda en Londres, en Nueva York y en París. O Noelia, que es argentina, ha sido la primera maestra de preescolar con síndrome de Down. Este fotógrafo profesional, que es Álvaro Vergara, que también es peruano. O Melanie Segar, que es la primera mujer presentadora de televisión con síndrome de Down ahí en Francia. El bebé Lucas Warren, que fue el primer bebé con síndrome de Down, que es imagen de la marca Gerber y actualmente también sigue siendo modelo. Y Brian Russell, que se postuló incluso para regidor. Él estudió en la universidad en Perú como comunicador. Y bueno, este video que les puse aquí es de un muchacho de Reino Unido que también tenía estudios profesionales y él incluso fue ovacionado en la Corte de Derechos Humanos por su discurso a favor de la vida de estos pacientes. Y actualmente también hay otros, hay otros muchachos de Reino Unido, una muchacha también que está pues luchando porque se quite la ley pro aborto de los pacientes con síndrome de Down. Y pues sin más les dejo la palabra a Javier para que les comente sobre los protocolos de síndrome de Down de Casa Pediátrica. Muchas gracias, Adri. En realidad aquí, más que nada, hicimos estas tablas, la doctora Adriana y yo, para tratar de ver lo que debemos de hacer por cada especialidad de los integrantes de los diferentes grupos multidisciplinarios que requieren atención en estos niños con síndrome de Down. Entonces, en pediatría, aquí en esta tabla les muestro lo que son los tamizajes que obviamente tenemos que solicitar. Insistimos, también metabólico. Contamos, muchas veces yo entiendo que tenemos, por ejemplo, el también metabólico que hace el gobierno, el sector salud, que no es tan amplio, tiene la palabra amplio, pero en realidad no es tan amplio. Y sabemos que en medicina privada existen tamizajes más amplios. Tenemos la obligación nosotros moral de decirle a los pacientes que existe un tamiz más grande que lo que ofrece el gobierno y si está dentro de sus posibilidades hacerlo, que lo hagan. Si no, nosotros estamos cumpliendo con informar a la gente de lo que contamos en nuestra ciudad o en el medio donde nos estamos desarrollando. Entonces recuerden también metabólico, su tamiz cardíaco, obviamente hacer el tamiz oftalmológico, tamiz auditivo, y obviamente el tamizaje ortopédico, que ahorita vamos a comentarlo. Entonces, si hacemos seguimiento mensual, obviamente el pediatra tiene que estar siguiendo a este paciente y dependiendo de las comorbilidades, podemos variar en el segundo año de vida cada 3 meses, durante el segundo año y posteriormente mínimo una vez al año estarlo revisando este niño. Pero, repito, si tiene comorbilidades, pues lo tenemos que ver más seguido. Obviamente genética es obligatorio desde recién nacido hacer su cariotipo y recibir toda la asesoría y a los 6 meses continuar la asesoría y revisiones anuales. ¿Por qué? Porque genética tiene que hacer un seguimiento. Ya vieron todas las pruebas que se pueden hacer, todo lo que se puede apoyar y si van saliendo cosas nuevas, pues genética nos puede ir asesorando para mejorar esas posibilidades de vida de este paciente. Cardiología, bueno, ya sabemos hacer un ecocardiograma y hay que seguir, dependiendo de la cardiopatía que tenga, tenemos que hacer un seguimiento individualizado. Y si es sano, pues mínimo a los 2 años volver a hacer otro eco para estarle haciendo un seguimiento. Por parte de OFTA, como ya comentamos, el tamiz visual, que como ya lo dijo en alguna de las sesiones del grupo de pediatría privada, la doctora Caro, que es también miembro del grupo de Casa Pediátrica, comentaba de que, bueno, es importante hacerlo y sobre todo buscar retinoblastoma y cataratas y una serie de alteraciones de refracción que se pueden detectar tempranamente y que es importante no tan solo en un niño Down, sino en un niño normal. Entonces, el seguimiento debe ser a los 6 meses y después anual hasta los 6 años y posteriormente cada 2 años. Obviamente, también individualizando las cosas. Por parte de audio, pues tenemos que hacer el tamiz auditivo, ya sea potenciales, evocado tallo cerebral o emisiones fotoacústicas. Y a los 6 meses repetir y luego repetir anualmente hasta los 6 años, posteriormente cada 2 años. ¿Sí? Por parte de endocrino, obviamente, como ya lo dijo la doctora Adriana, hacer lo que es la TSHT4, ¿sí? A los 6 meses, anual, hasta los 8 años, y arriba de los 8 años hacer anticuerpos antitiroideos.
por parte de neuro y rehabilitación, bueno, trabajar en equipo, hacer una evaluación por parte de neurología y en base a esto decir cómo está ese niño, qué tan afectado está y qué estimulación tanto motora como neurosensorial requiere y trabajar de la mano con rehabilitación. Ortopedia, obviamente a las 6 semanas sin hacer el ultrasonograma de caderas y dependiendo de alteraciones que pueda tener, hacer un seguimiento al año, a los 3, a los 6 años y hacer radiografías de columna cervical en flexión neutra y extensión entre los 3 y 5 años de edad. Con respecto a estomatología y odontología, bueno, hacemos evaluación desde el mes inicial y continuar cada 6 meses, como ya lo dijo la doctora Adriana. Gastroenterología, entre 2 y 3 años, anticuerpos antitransglutaminasa, y si son negativos, repetirlos a los 6, 7 años o hacer marcadores genéticos y si son positivos, continuar controles serológicos cada 2 o 3 años. Por parte de hemato, pues una biometría de recién nacido y a los 6 meses nueva BH y al año para continuar anualmente. Buscar lípidos a los 2 años y continuar anualmente. La polisomnografía, como ya habíamos dicho, a los 2 años y repetir según evolución. Y otras especialidades como cirugía pediátrica, otorrino, derma, inmuno y otras, hay que individualizar cada caso si se requirió interconsulta a esas especialidades. Obviamente el esquema de vacunación de estos niños debe de ser normal, pero hay que valorar el agregar vacuna contra el virus incital respiratorio y neumococo 23 valente. También valorar ponerlo en esos niños. Por lo tanto, aquí tenemos, si en pediatría, esto sería, ya no voy a repetir todo esto, lo que tendríamos que estar haciendo como pediatras de primer contacto, de estar atentos en nuestros niños, ¿sí? Desde cuestiones de poricultura, detectar inmunodeficiencias, manejo de las infecciones, profilaxis, sobre todo si tiene cardiopatías, estar atentos a estas cosas. Y aquí les presento algo, está un poco cargada esta diapositiva, pero vean por cada especialidad. Ya Adriana ya mencionó gran parte de toda esta información, pero lo dejo un poco en la pantalla para decirles que cada especialidad tiene que buscar intencionalmente estas alteraciones, que inclusive está abierta a discusión si alguno de los especialistas que están ahorita conectados nos dice que hay que agregar algo, que nos faltó algo por aquí, pues estamos abiertos a agregar y buscar esas otras patologías intencionalmente en estos chaparritos. Por lo tanto, aquí, bueno, esta es una tabla con respecto a al desarrollo motor y lenguaje en los niños con síndrome de Down, donde vemos la edad media y la edad media más 2 desviaciones estándar que lo presentan. Y eso es importante porque todo lo que es el neurodesarrollo tienen que estar atentos a cuáles son las etapas en las cuales los niños Down los van a presentar. Aquí les presento un resumen de lo que es la valoración por edades acá y las especialidades y cuándo tiene que intervenir cada uno. Obviamente todo esto, como pongo aquí en asterisco, pediatría con seguimiento mensual de primer año, posteriormente individualizado cada 3 a 6 meses, cardiología individualizado dependiendo de la cardiopatía que presente, neurología obviamente con rehabilitación dependiendo de las necesidades de cada niño y odontología también, ¿de acuerdo? Entonces esto está abierto a discusión. Para que en un momento dado, si gusta alguien opinar, decir que requieren más cuidados, menos frecuentes, todo depende de lo que cada subespecialidad opine. Por lo tanto, bueno, dejamos a consideración de todos ustedes. Aquí tienen la bibliografía de donde sustentó toda esta plática la doctora Adriana y quedamos a sus órdenes, abiertos a las preguntas que tengan ustedes. ¿Puedo participar un momentito, Javier? Sí, claro. Bueno, la primera cosa es pedirles a todos los que requieran constancia del colegio que por favor anoten su correo electrónico en el chat porque es un requisito que nos piden. La segunda es que nos anoten sus preguntas también ahí en el chat para que podamos compartirlas. Hasta ahorita, por lo que veo, preguntas no hay directamente de quienes están como asistentes. Yo tengo algunas que quería comentarles y algunos comentarios también. Lo primero, Adriana y Javier, muchísimas gracias. Está bien bonita la sesión, me gustó mucho. La segunda parte, preguntarte, Adriana, estos diagnósticos que nos pusiste en el aparentemente de laboratorio, prenatales, ¿todos son necesariamente por amniocentesis o hay manera de hacer estudios en sangre de la mamá o de algún otro tipo? Por supuesto, además del ultrasonido. Sí. Como les decía, las pruebas prenatales no invasivas que ya se están haciendo es en células fetales libres en el DNA de suero materno. Entonces ahí es muy bueno, ¿no? Y bueno, las que son a futuro también, todas las ómicas también serían así.
son no invasivas. Actualmente, por ejemplo, sí quieren en muchos lados corroborarlo con amniocentesis, con cariotipo convencional, pero pues no es necesario, o sea, dependiendo de, como les decía, con el perfil del triple marcador, de la translucencia nucal y todo eso, pues nos da más del 90% de confiabilidad. Esto es más como comentario, en los varios, porque como los niños con cardiopatía, con los niños con síndrome de Down tienen cardiopatía, pues he tenido la posibilidad, el honor de manejar a muchos bebitos con esto. Y hay una diferencia bien grande entre el niño que está bien rehabilitado y que se le lleva un protocolo de seguimiento como el que estamos proponiendo ahorita a los pacientes para el protocolo de casa pediátrica, del que no lleva este seguimiento y este protocolo. Y algo que creo que también tendríamos que, bueno, desde el punto de vista cardiológico está perfecto, se debe hacer un ecocardiograma, pues si no a los 3 meses al nacimiento. El tamiz cardiológico no descarta todas las cardiopatías congénitas y la CIA, la CIB y el canal, que son muy comunes, pudieran pasar desapercibidos al tamiz cardiológico neonatal. Lo que también es interesante aquí es que hay una publicación del doctor Jesús de Rubens del Instituto Nacional de Pediatría en el que ellos estudiaron la carga genética de los niños con síndrome de Down en México y se dieron cuenta que por alguna razón los niños en México tienen, y en general la raza que predomina en nuestro país, tiene más comunicación interventricular que canal atrioventricular, que es lo que se describe más en la literatura. Es decir, en México tenemos más conducto y más CID que lo que hay en el resto del mundo en comparación con el canal atrioventricular, que es la cardiopatía número 1 en los sajones y en europeos. Y eso es algo que es interesante. La CID no se detecta fácilmente en el periodo neonatal, de tal manera que el ecocardiograma puede hacerse casi que al momento del diagnóstico para saber ya de ahí en adelante qué manejo vamos a dar. Y lo otro que si bien comentas es que la hipertensión pulmonar casi siempre se debe más bien a obstrucción de la vía aérea por la macroglosia, por la forma de la cavidad oral y por los trastornos respiratorios, de tal manera que bueno, la apnea obstructiva de sueño, más que como tal trastornos respiratorios, y por lo tanto es muy importante en cada consulta estar evaluando con los papás si el paciente no ronca al dormir, si no suda excesivamente cuando está dormido, y que la evaluación odontopediátrica pues sea evidentemente muy regular y muy orientada a ir mejorando este tipo de problemas también, ¿no? Aquí hay otra pregunta no sé quién es porque dice Galaxy A30, pero dice, ¿qué criterios tendríamos en una mujer embarazada por primera vez para descartar síndrome de Down? Ah, pues es de Carlos Villalobos. Aquí abajo nos lo pone. ¿Cómo dice Alex? ¿Qué criterios tendríamos en una mujer embarazada por primera vez para descartar síndrome de Down? Pues no hay, o sea, sí hay picos de personas de jóvenes que tienen más riesgo de síndrome de Down, pero la única manera es con el triple marcador y estas pruebas se hacen prenatalmente, pues la mayoría de los obstetras deben hacerlos. El triple marcador, la translucencia nucal y la edad, bueno, la edad materna en este caso no aplicaría, pero los otros dos sí. Otra pregunta más, esta pregunta nos la hace Arturo Romero Cervantes Quirós, y dice, ¿en qué porcentaje de los pacientes con anticuerpos antitiroideos desarrollan hipotiroidismo, Adriana? No sé Más si del 50% de los pacientes de síndrome de Down desarrollan durante todas las etapas de su vida hipotiroidismo adquirido por anticuerpos, autoanticuerpos. 50%. Más del 50%, sí. No sé si haya alguien más que tenga preguntas.
me gustaría mucho ver el aspecto emocional que se puede manejar en estos pequeños, porque muchos tienen autismo y el manejo de la familia. No sé, Alina, si nos pudieras comentar algo. A ver, por aquí andaba Alina. Igual ya no la veo. Sí, doctor. Hola, buenas Hola, noches. Alina, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. La verdad, no me ha tocado trabajar directamente con pacientes que tengan el diagnóstico de trastorno del espectro autista y síndrome de Down. Digo, sí he escuchado, pero en mi experiencia no me ha tocado atenderlos, entonces la verdad no sé. Ok. Uh-huh. Muchas gracias, Alina. De nada. No sé si me permites un comentario. Sí, claro. Hace unos años estuve en un protocolo de síndrome de Down para probar otro medicamento de los que son, ahorita se me fue el nombre de contra qué está. No. Bueno, este protocolo era de Roche y se tuvo que interrumpir porque vieron que no había diferencias entre el placebo y lo que estábamos utilizando. Y sin embargo, para colectar la muestra de pacientes, ¿cómo se dice? Sí, para hacer la muestra de niños con síndrome de Down, una de las condiciones era que tuviera lenguaje. Y la verdad, me fue muy difícil, descarté muchísimos pacientes porque aquí en México todos los niños con síndrome de Down casi no tienen lenguaje. Y a mí eso me ha preocupado mucho, si no será porque sea que los padres aquí son muy sobreprotectores o somos muy sobreprotectores o qué está fallando. Ya lo vimos, por ejemplo, en la otra plática que hubo de síndrome de Down en el grupo de la autónoma, que no había seguimiento, entonces a lo mejor ahí está fallando algo, pero sí me llamó mucho la atención que de todos los pacientes, yo creo que había tenido una muestra como de 40, tuve que descartar y me quedé con 2. Y déficit de audición, Adriana, porque el problema del niño con Down es que pierde súbitamente o pierde rápidamente la audición, lo mismo la vista, por eso también tienen que estar yendo, porque niño que no ve y que no oye, pues no aprende, no juega, no participa y obviamente se aíslan. Sí, por eso creo que la falta de seguimiento es lo que está atrasando a estos niños también. Sí. Sí, y ahorita con el agravante que tenemos de la pandemia y todo esto, varios de los pacientes, inclusive que tengo yo con síndrome de Down, han dejado de venir. ¿Sí? Y no se han hecho todas las interconsultas que se tienen que cumplir para sus revisiones. Entonces sí se ha perdido, desgraciadamente. Y aparte de que muchas veces los papás ven a sus niños más o menos bien y piensan que no requieren tanto cuidado ya o que ven que ya no tienen infecciones tan frecuentes o alguna situación de estos, y hace que en un momento dado los descuiden un poco más. Y yo creo que es importante nosotros como médicos de cabecera volver a insistir sobre ese punto e inclusive en las subespecialidades de tener la gentileza de anotar y buscarlos, porque es increíble que haya más intensidad en la búsqueda de seguimiento de un veterinario para decirle a uno que el perrito le tocan vacunas o le toca algo, que nosotros con algunos pacientes, la verdad. Eso es interesante. Pues si no tienen algún otro comentario, los quisiéramos invitar también a la próxima sesión que vamos a tener el próximo año. Voy a ponerles acá, que va a ser la presentación que va a hacer la doctora Dalia el próximo 18 de enero sobre VIH en pediatría. ¿Sí? Los invitamos para esta próxima sesión el 18 de enero. Entonces, si no tienen algo más que agregar, les agradecemos su atención. Gracias por su apoyo y la presencia, honrarnos por escucharnos.
Y si Dios quiere, nos seguimos escuchando el próximo año. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad y gracias, Adri. Al contrario. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches y felicidades a todos. Hasta luego. Saludos. Hasta luego, Manuel. Gracias por tus saludos. A usted, doctor, felicidades por su presentación.